vamos a lo anunciado. ¿Qué pasa en el mapa político? ¿Cómo se va configurando el mismo rumbo a las elecciones cuando este viernes se va a conocer la lista de habilitados e inhabilitados por parte del Tribunal Supremo Electoral según el calendario electoral rumbo al 17 de agosto? Para hablar de este tema, permítanme saludar a Vladi Torres, quien es politólogo y nos acompaña a esta hora de la noche. Vladi, bienvenido, gracias por acompañarnos. Paola te saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Gracias por tu presencia. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Feliz de estar con ustedes. Vladi, ¿cómo ves el panorama electoral? ¿Se va complicando a propósito de las movilizaciones, amenazas al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Constitucional? ¿Nos estamos complicando en el panorama y se están poniendo en riesgo las elecciones? Sí, yo creo que sí. A estas alturas, una de las variables de los posibles escenarios a considerarse es sin duda la suspensión de las elecciones. De hecho, por el tenor de las movilizaciones del día de hoy, por las intenciones del expresidente Morales, que está jugándoselas, me parece, el todo por el todo para intentar competir en las elecciones, todos esos factores nos pueden hacer pensar incluso que hay una posibilidad que el gobierno de Luis Arce no termine su mandato, que la posibilidad de derribarlo ya es una opción. Me parece que ya sea por el descontento popular, ya sea por la acción de la base social del levismo combinado con el malestar popular, el hecho de que Luis Arce no concluya su mandato es a estas alturas una posibilidad. Y claro, es un gobierno con una muy mala imagen, altamente impopular, sin bases sociales. Únicamente le queda, al parecer, el soborno de las dirigencias sindicales que todavía le son leales, pero me parece que eso no es suficiente. Paralelamente tenemos a eso aparentemente una frustración muy grande, un fracaso notable de las fuerzas que componían el denominado bloque popular. Intentar hacer un bloque sólido, tratar de conseguirle a Andrónico Rodríguez una sigla, sea con UCS o sea con Morena. Parece que ese trato ha fallado, esas negociaciones han fallado. Las declaraciones de Johnny Fernández nos harían entender eso, podríamos interpretarlas de esa manera. Y es que falta muy poco tiempo, estamos hasta el viernes. Me parece que las negociaciones para un acuerdo político de esas características requieren tiempo. Y si eso sumamos las distintas demandas judiciales, las demandas para que muchas fuerzas políticas que están concursando en las elecciones pierdan su personería, eso me parece que ha complicado y presionado a los actores que están negociando. Creo que es un panorama bastante desalentador, bastante difuso. Posiblemente no hay elecciones, posiblemente el actual gobierno no termine su mandato, o posiblemente los partidos que vayan, si es que hay elecciones, las fuerzas políticas que vayan estén debilitadas y nos presentan al elector un panorama de, me parece, fragmentación. Nos presentan propuestas, me parece, muy difusas todavía, al calor de las luchas políticas intestinas, a los intentos de autoeliminarse, y no en su mayoría propuestas para salir de la crisis. Creo que eso es algo a tomar en cuenta. La crisis económica está empeorando. Me parece que eso va a presionar a los candidatos. La ciudadanía exige ese tipo de soluciones, ese tipo de programas, de medidas claras para solucionar la crisis, y me parece que muchos de los actores políticos, no todos, yo diría que los del bloque popular, del denominado bloque popular, se encuentran todavía luchando por viabilizar candidaturas, por establecer alianzas, por establecer medidas, me parece, más que todo políticas y todavía no económicas. Me parece que eso es una gran desventaja. Y si eso se suma a la inestabilidad a la que estamos viviendo, me parece que considerar a estas alturas un bloque único de oposición ha naufragado la posibilidad a fin de año, y de oficialismo, el bloque popular estaría fracasando en estos días. Ahora, el país vive un momento, tú bien lo decías, complicado. Hay más de 20 puntos de bloqueo y hay también hechos de amenazas, violencia, represiones, denuncian algunos sectores, todo por el capricho de Evo Morales de buscar ser candidato y de sus seguidores que dicen, sin Evo no hay elecciones. En el caso de que se llegue a tener elecciones, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el Chapare, donde prácticamente no hay presencia policial? ¿Cómo se va a votar en el Chapare? ¿Van a llegar ánforas a este sector del trópico? ¿Qué dice tu intuición, Vladimir, sobre este tema? Bueno, las señales que se han dado son bastante desalentadoras. Los dirigentes evistas han dado declaraciones demasiado altisonantes. De hecho, ya son amenazas.
Por eso se ha solicitado, ya hay voces para solicitar que el Ministerio Público intervenga de oficio y inicie las investigaciones, la investigación penal de oficio, porque es un atentado a la institucionalidad, una amenaza a autoridades en ejercicio, y me parece que en términos democráticos es una muy mala señal. Quizá para suspender las elecciones, quizá para derrocar al gobierno, pero también para que no pueda darse las elecciones, o al menos no sucedan con normalidad en ciertos espacios del territorio nacional. Uno de esos espacios es obviamente el Chapare, que a estas alturas sí tiene las características de una especie de republiqueta. Es un espacio en el cual el Estado no tiene presencia. Yo diría que la sociedad boliviana todavía tiene presencia, pero el Estado ya no. Desde el momento en que existe una persona, sea un exmandatario, sea la persona que sea, con 2 órdenes de aprehensión, y que el Estado, a través de los mecanismos coercitivos del poder público, no pueda hacer cumplir esas órdenes de aprehensión, se vea restringido, superado o amenazado en el cumplimiento de lo que establece la ley, estamos hablando ya de una situación atípica. Estamos hablando de que existe un poder alterno que le disputa al Estado el monopolio de la fuerza, el monopolio del mantenimiento del orden. Y claro, eso ya se da en el Chapare. Y claro, habría que pensar en qué medida esto se agudiza. Lo más probable es que se agudice en la medida de que los actores lo están señalando. Sea cierto o no sea cierto el audio que se ha filtrado el día de hoy, en el cual Evo Morales disponía prácticamente un plan de lucha que asemeja mucho a un plan de guerra, para amedrentar, para colocar bombas, para atacar funcionarios del Estado, para impedir, sea como sea, se realicen las elecciones si es que él no es candidato. Estamos hablando ya de un aspecto que sobrepasa el mero conflicto y nos acerca a una situación ya de enfrentamiento civil estatal, y eso es algo altamente preocupante, y me parece que existen las condiciones, la probabilidad también existe de que no suceda, pero existen las condiciones para que se organicen grupos armados, el llamado gobierno de los warlords, de los señores de determinados territorios, en los cuales el Estado pierde la continuidad del control territorial del espacio íntegro del Estado y le cede precisamente por fuerza ese control a determinados operadores, sujetos o grupos de poder que tienen características irregulares. Me parece que ya estamos presenciando precisamente uno de esos antecedentes, lo que me parece altamente preocupante. Ahora, ¿qué pasa desde el lado del gobierno? Hay una inacción total de Luis Arce y sus ministros para poder frenar este tema y darle a la gente, en medio de la crisis económica que se vive, por lo menos la certidumbre de que van a haber elecciones. ¿No hay ni siquiera esa capacidad hoy en día desde el gobierno? Sí, yo creo que es una mezcla de incapacidad, una mezcla de resignación, una mezcla de, al mismo tiempo, incompetencia. Pero me parece que es algo ya de larga data. Creo que el tema pasa primero por un autoconvencimiento ideológico de que las medidas económicas que están aplicando van a funcionar. El presidente ha declarado recientemente que él considera que la industrialización es la respuesta a todas nuestras crisis, a todos los problemas, sobre todo los inmediatos que estamos viviendo. Lamentablemente la industrialización es un proceso que lleva años, que si se diera, no va a darse mañana ni en un mes. Es un proceso largo, conflictivo y que requiere la inversión de mucho dinero. Y me parece que si bien el gobierno lo ha intentado hasta cierto punto con mucha tibieza y con mucha mediocridad, al gobierno le quedan meses para mantenerse en el poder. Y las necesidades, las urgencias, las colas por combustible, las colas por aceite, la indignación, la impotencia de la ciudadanía por la subida de precios es un problema actual. No puede esperar un mes, no puede esperar un año, no puede esperar días. Me parece que el gobierno ha perdido esa capacidad. Todo el equipo económico del presidente, él a la cabeza, han perdido la capacidad de entender precisamente la urgencia de las medidas. Me parece una insensibilidad bastante censurable. Y creo que es porque la alta burocracia, los ministros, viceministros y el propio presidente miran de palco, miran de lejos, miran a través de las cifras. Las niegan hasta cierto punto, pero no viven la carencia de la crisis. Se han vuelto oligarcas, se han vuelto una élite insensible. Y eso me parece algo muy grave. Creo que eso refuerza también su negación. Están muy lejos. El llamado gobierno de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales del pueblo, que es durante muchos años el eslogan con el cual se autoidentificaba, más allá del quiebre, el arcismo que se ha quedado con la titularidad del MAS, me parece que se ha quedado con la sigla, pero ha perdido incluso la conexión con tierra.
Me parece que el arcismo está rodeado de dirigentes complacientes. Me parece que hasta cierto punto lo que se denomina en lenguaje vulgar el yunquerío ha sido altamente nocivo para comprender cómo está funcionando la realidad y cómo se está desenvolviendo la crisis. Y creo que lo más importante es incapaz de comprender el nivel del malestar, lo que va a pesar muchísimo. Me parece que a estas alturas ese malestar se va a canalizar indudablemente en las preferencias electorales. No sabemos quién va a ganar. No queda claro quién va a ganar, pero estoy seguro quién va a perder, y ese va a ser el movimiento al socialismo. Pero más allá de todo eso, creo que pasa también, más allá de un autoconvencimiento ideológico, de que piensan que lo están haciendo muy bien, de una desconexión con la sociedad, con el pueblo, con las bases, con precisamente el contexto económico tan crítico por el que está atravesando la mayoría de la población. El problema del gobierno también pasa por, me parece, un estado de negación. Me parece que es un autoconvencimiento de que están haciendo las cosas bien, o que por lo menos podrían ser peores a las que están haciendo. Y eso se detecta precisamente escuchando a la mayoría de los dirigentes arcistas. A mí me llama mucho la atención las declaraciones del candidato Eduardo del Castillo en su condición de ex ministro de gobierno, que tuvo, no diría la lucidez, sino la necesidad de solicitarle públicamente a Luis Arce que haga algo. Claro, lo hace pensando en su candidatura, pero me parece que el entorno del gobierno, el arcismo más recalcitrante, la alta burocracia, la dirigencia sindical más importante de las organizaciones sociales funcionales al arcismo, están perdidas en un mar de ensimismamiento, de autocomplacencia. Y me parece que el resultado ha sido la estulticia, la sorpresa. Están en un estado de que las cosas salgan como tengan que salir, y ellos no intervienen o miran o hacen declaraciones demasiado, yo diría a estas alturas, desubicadas. Pero me parece una de las peores situaciones en las que se puede encontrar un gobernante. Lastimosamente, hasta agosto, que son las elecciones, y hasta septiembre, que es el cambio de gobierno, lastimosamente vamos a tener que vivir. La ciudadanía va a tener que, en pocas palabras, aguantar el vendaval, aguantar la crisis económica, que no va a mejorar sino va a empeorar. Es la realidad. Me parece que es un muy triste panorama, me parece que es un panorama altamente desalentador. Y bueno, más allá de maldecir a los gobernantes que no tienen ninguna utilidad práctica, lo que le queda a la ciudadanía es vadear la crisis, agarrarse de donde pueda, soportar como pueda hasta que llegue el nuevo gobierno. Vladimir, para ya ir cerrando, por favor, la entrevista, el concepto de lo nacional popular ha funcionado más como un dispositivo retórico y electoral, más que lo que se planeaba como una verdadera herramienta de emancipación, y con esto el movimiento al socialismo, en cualquiera de sus alas hoy fragmentadas, ¿va a cerrar su ciclo político? Yo diría que con mucha seguridad, con un alto porcentaje de probabilidad, eso es posible. Yo diría que estamos viendo los últimos estertores, la agonía de un proceso que se cae a pedazos. Si hace un año se pensaba que estaba en crisis, que de alguna manera se podía superar, había las posibilidades de superar esta crisis, ahora estamos viendo los últimos espasmos del muerto, y todos estamos sufriendo esos espasmos. Estamos viviendo las consecuencias de la pelea interna del MAS, que en sus luchas, en su insensibilidad, en su intransigencia, se ha llevado al país consigo. Sin embargo, más allá de que las oposiciones no representan todavía, me parece, una opción de país, una visión de país alternativa, es claro que el actual modelo, el actual partido de gobierno se está desmoronando de una manera estrepitosa. Y creo que la noción de lo nacional popular difícilmente podría ayudarnos a entender esto desde una perspectiva como tradicionalmente la ha planteado la sociología boliviana. Lo nacional popular, para los televidentes, los que no lo conocen, es una noción, es un concepto articulado por el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado. Su obra más importante, Lo nacional popular en Bolivia, precisamente plantea esa noción. Es, en términos sociológicos, una gran alianza de clases populares que se articulan precisamente para velar por los intereses, para construir un movimiento, me parece, hegemónico de masas, lo suficientemente fuerte para derribar, en los términos de Zabaleta, a la oligarquía, a las clases entreguistas, antinacionales y sobre todo antipopulares. Zabaleta ha pensado eso en los 80. Me parece que luego de una larga trayectoria post-revolución del 52, en la cual los sujetos populares, las organizaciones sociales, las clases populares, me parece que tenían otras características. Ahora, hablando en el 2025, Zabaleta, muerto ya por más de 50 años, después de tantos años, sin quitarle mérito a la vigencia de su pensamiento ni a la genialidad de sus intuiciones y de su producción intelectual, me parece que es muy difícil pensar el presente a partir de lo nacional popular.
Vladimir, quiero me agradecer. parece ya algo en descomposición. Esa alianza de clases se ha roto. El MAS se ha partido a nivel de partido, ha partido las organizaciones sociales y me parece que la propia base social está desconcertada. Entre tratando de apoyar a alguno de los candidatos del Bloque Popular, Andrónico a la cabeza, más allá de que pueda o no pueda concursar en las elecciones, un resto con Evo Morales que todavía sigue teniendo para muchos de sus seguidores la estampa, la identidad del líder histórico, pero me parece que es todo un conglomerado en desbande, que no se acerca ni de lejos a la potencia que tuvo en algún momento el 2005. Podemos hablar de lo nacional popular en descomposición, en los últimos momentos de lo nacional popular. Nada impide que pueda surgir de aquí a unos 10 años, pueda darse otra alianza de clases populares, pero me parece que habría que pensar lo popular bajo las condiciones del siglo XXI, y eso es algo que Zabaleta no ha hecho. Y me parece que muchos de los analistas, sobre todo de izquierda y progresistas, aún siguen aferrándose a esa idea con la cual no estoy de acuerdo. Vladimir, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Creo que hay la importancia de darle a este tema un poquito más de tiempo en una nueva entrevista y también hablar acerca de algo muy importante, el rol del vicepresidente. ¿Dónde estuvo Choquehuanca todo este tiempo y dónde está ahora? Es una conversación que le debemos al televidente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes me convoquen, con gusto estaremos hablando. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Vladi Torres, politólogo, quien nos acompañó para analizar lo que está ocurriendo en el territorio nacional de cara a las elecciones y a los conflictos que vivimos.